Bueno, lo decíamos, está con nosotros Andrea Venosa, directora por el Frente Amplio del INISA, del Instituto Nacional de Inclusión Social y Adolescente. ¿Cómo le va, Venosa? Gracias por... Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos, que siempre están presentes y tienen estos temas sobre la mesa. Bueno, bienvenida. Bueno, a modo de ejemplo, lo hablábamos en el corte en realidad. En 2013 hubo 2.000 menores infractores en el sistema. Hoy tenemos aproximadamente unos 637 recluidos, pero con algunas otras medidas, aproximadamente 1.172. ¿Ha venido bajando ese número? ¿Qué valoración hacen ustedes? Sí, ese dato de 1.172 es el dato del año pasado de todos los adolescentes que transcurrieron en el sistema, tanto en medidas privativas como en no privativas. Como tú bien dijiste, en medidas privativas transcurrieron unos 630 chiquilines y lo que estamos viendo es que desde el 2020, luego de la Ley de Urgente Consideración, han venido aumentando la población, o sea, ha venido creciendo el incremento de ingresos al sistema. Eso también lo ha relevado la Fiscalía y el Poder Judicial, si bien no son incrementos masivos de adolescentes al sistema, pero sí hay un incremento que se va viendo a la alza. Esto tiene que ver también con este avance del microtráfico y del narcotráfico en los territorios. Nosotros estamos viendo que hay pocos equipos en territorio trabajando con las familias. Los adolescentes que vienen al sistema son son adolescentes que vienen con muchas vulnerabilidades, con familias que no han podido sostener las trayectorias educativas de esos adolescentes y que en algunos casos están vinculados a redes de microtráfico. O sea, estamos viendo una utilización también del mundo adulto hacia los adolescentes, hacia las mujeres, pero también hacia los adolescentes y los niños. Eso hace que los adolescentes, bueno, irrumpan su trayectoria educativa y opten por actividades delictivas en redes de microtráfico. Yo creo que eso a futuro tenemos que evaluarlo también como país, porque en realidad tenemos una ley que es reciente, la ley de trata, donde establece que en un artículo, el artículo 40, que los adolescentes y los menores de 18 años que están vinculados a redes de trata de personas y a estos crímenes organizados no deberían ser imputados por los delitos que cometan directamente asociados a esa red de crimen organizado. O sea que deberíamos pensar, junto al Poder Judicial también, otras estrategias. Claro, existiría la posibilidad, por ejemplo, de que estuvieran siendo sometidos. Exactamente, o siendo tratados o siendo reclutados, que sería la palabra, para esas redes. Que hay que pensar igual en otras estrategias. Exactamente. No es no hacer nada. No es el castigo, sino ni no hacer nada. tener otras estrategias de política pública, políticas educativas. Sigue siendo la educación, yo creo, la herramienta para encarar estos temas, pero también las políticas sociales, las políticas de ayuda, de transferencias del MIDES, también las de vivienda y las de trabajo, porque estos adolescentes están vinculados a adultos. Más allá de que muchas familias no han podido contener y darles una trayectoria saludable a estos adolescentes, sí están vinculados a sus familias y también son parte de esta proporción de familias empobrecidas en el país. Totalmente. Nosotros tenemos, bueno, los niveles de pobreza, ustedes los habrán visto, entre 13 y 17 años, tenemos un 17% de pobreza, o sea, ha aumentado respecto a 2019, 3 puntos la pobreza en lo que es niñez y adolescencia, y eso tiene que ver con estas familias que están en los municipios también más empobrecidos. Nosotros, los ingresos mayoritarios que tenemos al sistema son del municipio A, del municipio D, del municipio F de Montevideo. También le sigue Canelones, ¿no? Montevideo y Canelones. Pero son adolescentes que provienen de familias que están empobrecidas. Entonces, el Estado ahí tiene que ver esto desde otros puntos de vista y no solo desde el castigo. Exacto. Ahí decía Miguel antes del arranque de este bloque que no es noticia, INISA, en el sentido de lo negativo, ¿verdad? Pero sí está bueno recordar las cosas que son buenas noticias, que también es noticia que hubo un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en donde dice que están en líneas generales garantizados los derechos de los jóvenes que están en el INISA, pero que de todas formas hay algunas debilidades y deficiencias sobre las que hay que trabajar. Evidentemente es muy buena la noticia de que estén los derechos garantizados.
¿Cuáles son esas debilidades, esas deficiencias que hoy encuentra el INISA y cómo se está trabajando sobre ellas? Bueno, una de las principales debilidades que tenemos y que arrastramos desde el 2020 es los edificios. No tenemos edificios dignos y adecuados para cumplir con las medidas socioeducativas que nos impone la ley con los adolescentes. Los edificios son edificios muy viejos, que datan del siglo pasado, pero que no se ha hecho una adecuada mantención de los mismos, pero además existen edificios que fueron construidos anteriormente, más nuevos, digamos, pero que tienen errores de diseño. Ahora con las lluvias, por ejemplo, hay edificios de Montevideo que se han inundado, donde bueno, los adolescentes tuvieron que convivir en sus celdas con el agua. O sea, son adolescentes además que conviven 24 horas, que están atendidos los 365 días por la institución y los que tienen que transitar por distintas actividades para poder desarrollar la reinserción social. Entonces, si no tenemos edificios adecuados, si no tenemos personal suficiente, eso es otro problema que estamos teniendo, porque esto también tiene que ver con los recortes que se vivieron en el 2020, presupuestales, que no han permitido nuevos ingresos de funcionarios. Los funcionarios obviamente optan por la jubilación, los que pueden hacerlo. ¿Está previsto hacia fin de año que haya concursos? Bueno, nosotros venimos proponiendo un concurso desde el principio de la gestión porque vemos que la cantidad de adolescentes atendidos y los funcionarios que hay no son suficientes para desarrollar las actividades socioeducativas que nosotros quisiéramos. Entonces lo venimos proponiendo insistentemente desde la oposición, pero con el rubro presupuestal que no estaba dando. Ahora, bueno, en estos 4 años se ha jubilado personal y tenemos un rubro presupuestal que nos habilita a poder hacer el concurso. Recién lo dispusimos ahora y va a transcurrir unos meses hasta que se desarrolle el concurso de educadores. ¿Cuántos funcionarios faltan? Y bueno, en ¿cuántos van a ingresar en realidad este concurso? estarían faltando unos 80 funcionarios, pero el presupuesto estaría dando para unos 20. No estamos hablando de muchos, pero podría dar un aire para poder desarrollar más actividades. Porque el otro tema que tenemos, recientemente el Observatorio de INISA midió la cantidad de horas, en cantidades de horas de educación que reciben los jóvenes dentro del sistema de privación de libertad, y estamos en un promedio diario por adolescente de 2 horas. O sea, es insuficiente para nosotros. Si bien hay un leve aumento, no es lo suficiente. Y yo creo que tendríamos que tener por lo menos 4 horas de educación o 5, como tiene cualquier adolescente en nuestro país, o como aspiramos cada uno de nosotros que los adolescentes tengan. Porque en esas 2 horas estamos incluyendo deporte, recreación y también educación formal, o sea, el liceo o la UTU. Quiere decir, tenemos muy pocas horas y eso responde a que tampoco tenemos funcionarios. Porque el sistema INISA tiene que ver que son varios centros. En cada centro tenemos unos 25 o 30 adolescentes, de los cuales son atendidos por 3 o 4 educadores por turno. O sea que hay 3 o 4 adultos disponibles, educadores, para atender a los adolescentes. Pero esos 30 adolescentes no es que sea como una clase de liceo, que van todos al mismo nivel educativo y hacer las mismas actividades. Cada uno está en diferentes edades, con diferentes actividades. Entonces los educadores tienen que desplegarse operativamente todo el día para acompañar esas actividades. La reincidencia es otro de los temas que está sobre la mesa. Han bajado bastante los números, pero hay un tema que lo marcaba recientemente la expresidenta del INISA, de Olivera, justamente sobre el cruzamiento de los datos. No hay un cruzamiento con los datos del Ministerio del Interior. Entonces, cuando uno habla de que bajó la reincidencia, se refiere a los propios menores, es decir, baja la reincidencia de los chicos siendo menores. ¿No se deberían intercambiar los datos con la cartera? Exactamente, yo creo que en un futuro debería haber un sistema que pudiera transversalizar esos datos, porque en realidad INISA no lo ha realizado por un tema de reserva legal de datos, porque tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia que establece que nosotros somos los custodios de los datos de los adolescentes porque son adolescentes, y no se pueden hacer públicos, pero esos son datos estadísticos, o sea que los datos de reincidencia se podrían cruzar con el Ministerio del Interior de alguna manera porque son datos estadísticos. Lo que tenemos sí medido es la reincidencia intrasistema, como tú decías, o sea, todos aquellos adolescentes que cometen más de un delito siendo adolescentes. Eso sí los tenemos, y es bastante alta, estamos en un 40%. Y pensar, por ejemplo, en una baja de la imputabilidad,
¿Te ves partidaria o no? No, en realidad tendríamos que pensar en subir la edad de imputabilidad. A ver. Porque nosotros tenemos ya la edad de imputabilidad entre los 13, desde los 13 años. O sea, nosotros, no es como en Argentina están pensando en la baja la edad de imputabilidad, ellos tienen una edad desde los 16 en adelante. Nosotros ya bajamos esa edad a 13, que lo que los organismos internacionales nos están observando es que tenemos una edad muy baja, que tendríamos que subirla a más, a 14 o 15 años. Y en realidad, cuando uno va a los números de INISA, los adolescentes que más cometen delitos están entre los 16 y los 17 años. O sea, tenemos muy poquitos adolescentes con 13 años y, como te decía al principio, aquellos adolescentes de 13 y 14 años que entran en redes delictivas tienen algún problema de vulneración o han tenido o han transitado por muchas vulneraciones o tienen algún problema grave en sus familias. Entonces, creo que la estrategia del Estado debería ir por otros lugares, más de protección a esos adolescentes y de darles otras oportunidades que el castigo. Andrea, hablando de estos nuevos cursos que hay en el INISA, ¿de qué se tratan exactamente? Bueno, recientemente se incorpora la UTU dentro del INISA a desarrollar cursos de oficios y también el bachillerato de deportes, que para nosotros es muy interesante. Tenemos también cursos con Seconeu, que es la central de neumáticos del Uruguay, de empresas de neumáticos que realizan cursos de gomería. Y después con Don Bosco también estamos haciendo cursos. Y a lo largo del año se van dando cursos, lo que sí tenemos muy acotado también ahí el rubro presupuestal para pagar cursos desde INISA. Entonces lo que requerimos siempre es de la ayuda del INEFOP. Y ahí, bueno, tenemos que concursar con otros organismos, como el MIDES, con las intendencias, para lograr cursos con INEFOP. Tampoco nos es tan fácil, entonces tampoco llegan a todos esos cursos. En lo que tiene que ver con becas y pasantías laborales, por ejemplo, estamos en la misma cantidad de becas y pasantías que en 2019. No hemos podido aumentar ese índice. Y esto tiene que ver también con que no encontramos mucha colaboración desde el ámbito empresarial y tampoco desde los organismos del Estado. Tenemos convenio con prácticamente todos los organismos del Estado y hay muchos de ellos que no cumplen con su convenio, o sea, no llenan los cupos laborales. Estoy hablando, por ejemplo, de la OCE, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que son organismos difíciles que, bueno, estamos siempre conversando con ellos, pero no han podido incorporar adolescentes a las becas. Andrea ¿Son para Venosa. hombres y mujeres? Sí, siempre son menos las mujeres que ingresan al sistema, pero tenemos también adolescentes femeninas, sí. Muy bien. Andrea Venosa, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias. Ha sido gracias. muy amable.